Las preguntas más poderosas que existen no son las que tienen respuestas difíciles. Son las que tienen respuestas que no queremos ver. Existe una diferencia fundamental entre las preguntas que el sistema educativo, cultural y social te enseñó a hacerte, y las preguntas que realmente colapsan la programación mental profunda. Las primeras operan dentro de los marcos que ya tienes. Te ayudan a navegar mejor dentro de los parámetros establecidos, a ser más eficiente, más funcional, más adaptado. Las segundas hacen algo cualitativamente diferente. Atacan los marcos mismos. Crean una fricción cognitiva tan profunda que el sistema no puede procesarlas sin reorganizarse en el intento. Hoy vamos a explorar 4 de esas preguntas. No para que las respondas ahora mismo, sino para que entiendas con precisión por qué son tan difíciles de responder honestamente, qué mecanismos cognitivos activan esa dificultad y qué se vuelve posible cuando la resistencia cede lo suficiente para que la respuesta real emerja. La cuarta es la que más resistencia genera. En casi todas las personas, independientemente de su nivel de desarrollo personal, de su sofisticación psicológica, de cuánto tiempo hayan invertido en entenderse a sí mismas. Y esa resistencia no es una señal de que la pregunta está mal formulada. Es la señal más confiable de que está apuntando exactamente donde necesita apuntar. Quédate. Lo que sigue requiere honestidad. Y la honestidad que requiere es exactamente el tipo más difícil. La que no tiene testigos externos. La que no puede ser sostenida por ninguna motivación social. La que solo puede mantenerse si algo en ti ya decidió que verse con claridad vale más que verse con comodidad. Antes de entrar en las 4 preguntas, necesitamos entender por qué la programación mental profunda es tan resistente a los intentos convencionales de transformarla. La mayoría de las personas que trabajan en su desarrollo personal operan con un modelo implícito que funciona más o menos así. Identifico un patrón que no me sirve, decido cambiarlo, aplico disciplina y técnicas correctas, el patrón cambia. Es un modelo razonable. Y funciona para ciertos tipos de patrones superficiales, pero falla sistemáticamente ante los patrones más profundos. Los que llevan más tiempo instalados. Los que están más integrados en la arquitectura cognitiva. Los que tienen más conexiones con la identidad, con las emociones, con el sentido de quién se es y qué es posible. Y la razón por la que falla no es falta de disciplina ni de técnica. Es que ataca los síntomas sin tocar las raíces. Los patrones superficiales son los comportamientos visibles. Las respuestas automáticas que se pueden observar desde afuera y desde adentro. Las reacciones emocionales. Los hábitos de pensamiento. Todo eso es real y trabajarlo tiene valor. Pero debajo de los patrones superficiales existen estructuras más profundas que los generan. Creencias fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, sobre quién se es, sobre qué se merece, sobre qué es peligroso y qué es seguro. Estructuras que fueron instaladas antes de que hubiera capacidad cognitiva para evaluarlas, que se consolidaron a través de experiencias tempranas de alta carga emocional, y que el sistema cognitivo protege activamente porque en algún momento cumplieron funciones adaptativas esenciales. Esas estructuras no se modifican con disciplina aplicada desde afuera de ellas. Se modifican cuando se modifican desde adentro, a través de preguntas que logran penetrar hasta el nivel donde operan. Las 4 preguntas que vamos a explorar fueron seleccionadas exactamente por esa capacidad, por su habilidad de operar en los niveles donde la programación más profunda reside. La primera pregunta que colapsa la programación mental es esta. ¿Qué seguirías creyendo si nadie te lo hubiera enseñado? Esta pregunta parece simple. No lo es. Requiere un ejercicio de separación cognitiva que va contra el funcionamiento normal de la mente. Requiere intentar distinguir, dentro del conjunto de lo que crees, entre lo que has verificado directamente a través de tu propia experiencia y razonamiento, y lo que fue instalado a través del proceso de socialización antes de que tuvieras la capacidad cognitiva de evaluarlo. La psicología del desarrollo nos dice que las creencias más fundamentales sobre la realidad, sobre las relaciones, sobre el yo, sobre lo que es posible y lo que no lo es, se forman principalmente durante los primeros años de vida, cuando la capacidad de pensamiento crítico es mínima o inexistente.
Un niño no evalúa las creencias que recibe de sus figuras de cuidado. Las absorbe. Las integra como parte de la estructura básica de cómo funciona el mundo. No porque sea cognitivamente incapaz de resistirlas, sino porque en ese momento del desarrollo, absorber los modelos del mundo de los cuidadores es una estrategia adaptativa esencial. Es la forma en que el ser humano accede al conocimiento acumulado de las generaciones anteriores, sin tener que aprenderlo todo desde cero. El problema es que ese proceso de absorción no discrimina. Absorbe lo adaptativo y lo disfuncional con la misma eficiencia. Las creencias que reflejan la realidad con precisión y las que la distorsionan. Los marcos que expanden las posibilidades y los que las contraen. Y lo hace antes de que haya capacidad de evaluación. El resultado es que la mayoría de las creencias más fundamentales que una persona tiene sobre sí misma y el mundo no son el producto de su propio pensamiento. Son instalaciones tempranas que nunca fueron sometidas a escrutinio porque eran invisibles como creencias. Se experimentaban, y en muchos casos siguen experimentándose, como la realidad misma. ¿Qué seguirías creyendo si nadie te lo hubiera enseñado? Aplicada a las creencias sobre lo que mereces, sobre lo que eres capaz de lograr, sobre cuánto espacio tienes derecho a ocupar, sobre si el mundo es fundamentalmente seguro o fundamentalmente amenazante. Esta pregunta revela algo que la mayoría de las personas nunca ha examinado directamente. Y lo que revela frecuentemente no es agradable. Porque lo que emerge es la distancia entre lo que se cree genuinamente y lo que se afirma creer. Entre la arquitectura real del sistema de creencias y la versión presentable de ese sistema que se muestra al mundo y a uno mismo. Esa distancia no es hipocresía. Es el resultado natural de tener capas de creencias instaladas en distintos momentos del desarrollo, algunas de las cuales son incompatibles entre sí pero que coexisten porque operan en niveles distintos del sistema cognitivo. La pregunta no tiene una respuesta definitiva que se alcanza una vez y se mantiene para siempre. Es una práctica, una investigación continua, una forma de relación con las propias creencias que las trata como hipótesis a examinar en lugar de verdades a defender. Y esa forma de relación, mantenida con consistencia suficiente, produce algo que pocas cosas pueden producir. Creencias que son genuinamente tuyas porque las has examinado y las has elegido, en lugar de creencias que simplemente heredaste sin saberlo. La segunda pregunta es más específica y más inmediatamente perturbadora para la mayoría de las personas. ¿Qué estás evitando saber sobre ti mismo? No lo que no sabes. Lo que ya intuyes pero prefieres no confirmar. Esta distinción es fundamental. Hay cosas sobre uno mismo que genuinamente no se saben porque nunca se han tenido las experiencias o la información necesaria para conocerlas. Eso es simplemente ignorancia y no tiene connotación negativa. Pero hay otras cosas que ya están disponibles en algún nivel de procesamiento, que aparecen en los bordes de la conciencia en momentos específicos, que se manifiestan como incomodidades inexplicables, como patrones que se repiten sin que se pueda entender completamente por qué, como reacciones desproporcionadas ante ciertos estímulos, como la sensación recurrente de que hay algo que no está viendo aunque no pueda nombrarlo. Esas intuiciones no son misteriosas, son señales de que el sistema cognitivo está procesando información que la conciencia no ha incorporado completamente porque incorporarla requeriría modificar algo que el sistema prefiere mantener intacto. El psicólogo Daniel Goleman escribió extensamente sobre lo que llamó la economía de la atención, la forma en que la mente distribuye la atención de manera no aleatoria, privilegiando ciertos objetos y evitando sistemáticamente otros, y documentó cómo esa distribución no es neutral. Está moldeada por las necesidades del sistema de proteger su coherencia interna. La mente no evita ver lo que es irrelevante, evita ver lo que es relevante pero amenazante. ¿Qué estás evitando saber sobre ti mismo? Puede ser algo sobre el rol que has jugado en relaciones que fracasaron. Puede ser algo sobre la brecha entre los valores que proclamas y los valores que realmente guían tus decisiones. Puede ser algo sobre el miedo específico que opera detrás del patrón de conducta que más consecuencias negativas te genera. Puede ser algo sobre las formas en que te beneficias de situaciones que públicamente describes como indeseables. Sea lo que sea, tiene una característica reconocible. Cuando te acercas a ello en el pensamiento, hay un movimiento de alejamiento, un cambio de tema, una urgencia de pensar en otra cosa.
Una irritación o ansiedad leve que señala que estás en el territorio que el sistema prefiere no examinar. Esa señal de alejamiento, paradójicamente, es la mejor brújula disponible hacia lo que más necesita ser visto. No porque todo lo que incomoda sea importante, sino porque lo que el sistema evita activamente de manera consistente, lo que genera ese movimiento específico de retiro cuando se acerca, casi siempre está protegiendo algo que tiene consecuencias reales en cómo operas. Responder esta pregunta no requiere valentía en el sentido dramático. Requiere una disposición específica, la de sentarse con la incomodidad del tiempo suficiente para que lo que estaba en los bordes de la conciencia pueda moverse hacia el centro. Y eso, aunque parece simple, es una de las cosas más difíciles que puede hacer una mente humana. La tercera pregunta opera en un nivel diferente. Es menos personal y más sistémica. Pero sus consecuencias son profundamente personales. ¿A quién le sirve que sigas siendo quien eres? No como ejercicio de paranoia. No como invitación a ver conspiraciones en todas partes. Como análisis real y sobrio de los sistemas de incentivos que rodean tu vida. Cada persona existe dentro de múltiples sistemas relacionales, sociales, económicos e institucionales. Y cada uno de esos sistemas tiene una configuración específica que se beneficia de ciertos comportamientos en sus miembros y se perjudica con otros. Eso no requiere mala fe de parte de los sistemas. Requiere solamente que los sistemas, como todo sistema, tengan una tendencia hacia la autopreservación, que los hace favorecer las condiciones que los reproducen sobre las que los transforman. Una familia tiene una dinámica específica que se mantiene en equilibrio mientras sus miembros cumplen los roles que el sistema asignó. Cuando un miembro comienza a cambiar de una manera que desafía su rol asignado, el sistema genera presión para restaurar el equilibrio. No necesariamente de manera consciente o malintencionada. Simplemente porque los sistemas buscan homeostasis. Una amistad tiene una dinámica que se sostiene sobre ciertos supuestos compartidos sobre quiénes son las personas involucradas. Cuando uno de los miembros empieza a transformarse de maneras que no son compatibles con esos supuestos, la dinámica genera fricción. Un entorno laboral tiene una cultura que favorece ciertos tipos de comportamiento y penaliza a otros. No siempre explícitamente. Frecuentemente a través de incentivos, de señales sociales, de lo que se premia y lo que se ignora. Preguntar a quién le sirve que sigas siendo quien eres no es preguntar quién quiere hacerte daño. Es preguntar qué sistemas en tu vida dependen de que no cambies para mantener su configuración actual. Y esa pregunta tiene consecuencias directas para entender por qué ciertos cambios son tan difíciles de mantener, incluso cuando la motivación es genuina y el método es correcto. Porque cambiar en un entorno que está estructuralmente organizado para producir exactamente lo que quieres cambiar, no es solo un trabajo interno. Es también un trabajo de navegación sistémica, de entender qué presiones operan en qué dirección, de diseñar estratégicamente las condiciones del cambio en lugar de asumir que la motivación interna es suficiente contra la presión sistémica externa. La persona que entiende a quién le sirve que siga siendo quien es, tiene una ventaja enorme sobre la que no lo entiende. Porque puede anticipar la resistencia en lugar de ser sorprendida por ella. Puede diseñar apoyos específicos para los momentos donde la presión sistémica es más fuerte, y puede tomar decisiones informadas sobre qué sistemas en su vida vale la pena transformar y cuáles es más estratégico simplemente dejar. Y ahora llegamos a la cuarta pregunta, la que más resistencia genera en casi todas las personas. Sin importar su nivel de desarrollo, su sofisticación psicológica, la cantidad de trabajo personal que hayan hecho. La pregunta es esta: ¿qué parte de tu sufrimiento estás eligiendo? Detente aquí. Porque esta pregunta activa dos reacciones que son igualmente formas de evitarla. La primera es la indignación. Eso es cruel. No elegí mi sufrimiento. Tuve circunstancias difíciles. Tuve traumas reales. No es justo responsabilizarme de lo que me pasó. La segunda es la autoflagelación. Entonces, soy el culpable de todo mi dolor. Tengo que haber algo fundamentalmente roto en mí para generar tanto sufrimiento. Ambas reacciones, aunque opuestas en apariencia, hacen exactamente lo mismo. Evitan la pregunta. Porque la pregunta no dice que elegiste todo tu sufrimiento. No dice que tus circunstancias no importaron. No dice que tus traumas no fueron reales.
no te pide que te condenes. Dice algo mucho más específico y mucho más difícil. Dice que dentro del sufrimiento que experimentas, hay una parte que no es simplemente lo que te pasó. Es lo que haces con lo que te pasó. La forma en que lo procesas, lo mantienes activo, lo usas, lo renueves. El psicólogo Stephen Hayes, creador de la terapia de aceptación y compromiso, ha documentado extensamente la diferencia entre el dolor y el sufrimiento en términos psicológicos. El dolor es la experiencia directa de eventos adversos. Es inevitable. Es parte de la condición humana. No se puede elegir no tenerlo. El sufrimiento es lo que el sistema cognitivo construye alrededor del dolor. Las narrativas sobre lo que el dolor significa, las formas en que se mantiene activo a través del pensamiento repetitivo, las estrategias de evitación que paradójicamente lo amplifican, los sistemas de significado que lo hacen permanente en lugar de transitorio. Y esa construcción, ese sufrimiento en el sentido específico de lo que se agrega al dolor, sí tiene un componente de elección. No siempre consciente. No siempre fácil de modificar. Pero un componente de elección al fin. Ahora, la parte más difícil. La que más resistencia genera incluso en personas que pueden aceptar lo anterior. Hay una forma específica de sufrimiento que no solo no se intenta eliminar. Se mantiene activamente. Se renueva. Se defiende cuando se lo cuestiona. Y la razón, aunque raramente se formula de manera explícita, es que ese sufrimiento cumple funciones que el sistema no sabe cómo cumplir de otra manera. El sufrimiento puede ser identidad. Puede ser la historia que organiza el sentido de quién se es. Puede ser la justificación para no intentar ciertas cosas. Puede ser el vínculo que mantiene ciertas relaciones. Puede ser la razón por la que no se es responsable de ciertos resultados. Puede ser la evidencia de que se mereció más de lo que se recibió. Puede ser el escudo que protege de expectativas que dan miedo no cumplir. Ninguna de esas funciones es consciente en su mayoría. Ninguna de ellas fue elegida de manera deliberada. Pero son reales. Y mientras operen sin ser vistas, el sufrimiento que las cumple no puede soltarse aunque la persona crea que quiere soltarlo. Porque soltar el sufrimiento sin soltar las funciones que cumple no es posible. El sistema no suelta algo que necesita hasta que encuentra otra manera de cubrir esa necesidad. ¿Qué parte de tu sufrimiento estás eligiendo? No como condena. Como la pregunta que abre la puerta a entender qué función cumple lo que no puedes soltar. Y entender la función es el primer paso para encontrar formas diferentes de cubrirla. Formas que no requieran el costo del sufrimiento que las cumple actualmente. Esta pregunta no tiene una respuesta que se puede dar en un momento. Es una investigación, una que requiere la disposición de ver con honestidad lo que el sistema prefiere que permanezca invisible, y genera resistencia exactamente en proporción a cuánto hay que ver. Llegaste al final de las 4 preguntas. Pero lo que acaba de pasar, si algo en ti se movió mientras recorrías este camino, no termina aquí. Termina cuando las respuestas emergen. Y las respuestas emergen cuando la disposición de ver es lo suficientemente sostenida como para superar la resistencia que protege lo que necesita ser visto. La primera pregunta: ¿qué seguirías creyendo si nadie te lo hubiera enseñado? La invitación a distinguir entre las creencias que son genuinamente tuyas y las que simplemente heredaste antes de poder evaluarlas. La segunda: ¿qué estás evitando saber sobre ti mismo? La invitación a usar la incomodidad como brújula hacia lo que más necesita ser visto. La tercera: ¿a quién le sirve que sigas siendo quien eres? La invitación a ver los sistemas que te rodean no como contexto neutral, sino como fuerzas activas que tienen intereses específicos en tu configuración actual. Y la cuarta, la más difícil: ¿qué parte de tu sufrimiento estás eligiendo? No como condena, como la llave que abre la comprensión de las funciones que cumple lo que no puedes soltar. Y esa comprensión es la condición de posibilidad de soltarlo realmente. Estas 4 preguntas no son para responder una vez y archivar. Son para vivir con ellas. Para volver a ellas. Para notar cómo cambian las respuestas a medida que cambia quien las hace. Porque las preguntas que colapsan la programación mental no funcionan como llaves que abren una cerradura una vez. Funcionan como procesos que, mantenidos activos el tiempo suficiente, van disolviendo las estructuras que necesitan ser disueltas. Eso es metanoia. No las respuestas fáciles. Las preguntas que realmente importan.
Si una de estas 4 preguntas produjo algo en ti que no puedes dejar de pensar, escríbela en los comentarios. Porque compartir la pregunta que más resuena es una forma de comprometerse con el proceso de responderla honestamente. Y si estás listo para continuar haciendo las preguntas que el sistema preferiría que no hicieras, suscríbete. Lo que viene es para los que eligieron la verdad incómoda sobre la comodidad de las certezas prestadas. Metanoia.